El Vagón de los Locos, con Rocío Martín y José Antonio Cervera. Vuelve ya 3x4, el 3x4 bueno, vino con los ladrones, vino con los salseros, también lo trajo un viejo chirigotero puro, que se entregó por Cádiz y le dieron por saco. El Vagón de los Locos, con Rocío Martín y José Antonio Cervera. Bueno, pues como hemos explicado antes, es el primer año que nosotros recordemos sin carnaval de Córdoba y sobre todo sin carnaval de Cádiz. Y para ello vamos a dar paso a un invitado experto en estas lides, que no es otro que Manolo Moedano. ¿Cómo está, Manolo? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Cervera? Buenas a todos. Bueno, pues bienvenido al Vagón de los Locos número 61 y qué mejor persona que tú de que colabores con nuestro invitado ahora, ¿no? Bueno, yo agradeceros vuestra llamada. Es un placer para mí. Y eso, daros las gracias a Rocío Cervera y a Sol FM por esta oportunidad que me brinda. Y la verdad que es una oportunidad muy bonita. Y bueno, a ver qué tal se da. Esperemos que les guste a los oyentes. Seguro que sí. Pues Manolo ha preparado un texto que yo voy a leer. Yo no voy a defenderlo con todo el amor posible, ¿vale? Así que nada, ponme el primer plano, Rocío, que vamos a ello. Futuro, bella palabra que hace pensar en saber. Con estas palabras de la comparsa infantil también llamado Futuro, empezó nuestro invitado en 1989 su andadura en el concurso del Carnaval de Córdoba. Aunque anteriormente ya había estado inmerso en este arte acompañando a su padre en comparsas cordobesas como la del grupo Los Jumeras, Pablo Castilla o Miguel Lamate. Sobrino nieto de la saetera cordobesa María la Talegona e hijo del Talegón, nos acompaña hoy un referente del Carnaval de Córdoba y de Cádiz. De su mano vamos a hacer un recorrido por su trayectoria y por la del carnaval con alguien que lleva ya más de media vida atrapado por este veneno y en particular por la modalidad de la comparsa. Es un placer estar hoy con nosotros con un referente como Rafa Aranda. Rafa Taleguilla, ¿qué tal estás? Buenas noches. Pues muy buenas noches, me has emocionado con la presentación. Muchas gracias. Manolo, se lo debemos a Manolo, ¿eh? Manolo tiene una pluma muy buena y bueno, yo le he puesto la voz lo más humildemente posible. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva el confinamiento y esta vida nueva que nos ha tocado vivir? Bueno, bien, ya parece uno que esto da la sensación de como si fuera para siempre, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado, quizás fueron más duros los principios, ahora ya es una rutina, pero bueno, sí, con la esperanza de que la normalidad, sea como sea, pues vuelva lo antes posible, ¿no? Que llegue pronto, sí señor. El Vagón de los Locos, con Rocío Martín y José Antonio Cervera. Bueno, pues como venía diciendo, no pudimos grabar la entrevista en directo y para colmo tuvimos un problema técnico. En la primera parte de la entrevista, no es mucho rato, pero en la primera parte de la entrevista he querido que escuchéis el problema de audio que tuvimos. Y obviamente no vamos a poner esta parte porque son 10-12 minutos, que es insoportable, no se escucha nada, no se entiende nada. Entonces hemos grabado esta parte solamente para que nuestro compañero Manuel Moedano nos resuma un poco lo que contó, que eran sus inicios, ¿vale? Y en cuanto resumamos esto, pues enganchamos con la gran parte de la entrevista y lo bueno y que sí se grabó bien. Pero esta primera parte, Manolo, nos la resumes tú, que estuviste sobre todo hablando tú de los inicios con Rafa, ¿no?
Sí, comentamos un poco con Rafa su inicio en el año 89 con la comparsa infantil Futuro. Y bueno, le preguntábamos que parecía destinado al tema del carnaval por un poco por su familia y lo que él había vivido. Casi toda esta etapa, desde el año 89, sigue en los 90 con el grupo escritos por Miguel Amate. Tanto es así que en el año 99 Miguel Amate, con ese grupo tan potente que tiene en el carnaval de Córdoba, concretamente en la modalidad de comparsa, le da a Rafa lo que es la dirección de aquella comparsa que era Corazón de Plomo. Y le comentábamos un poco cómo lo llevaba siendo tan joven. Pero bueno, desde luego la ilusión y la preparación que él tenía pues sobresalió y llevó a aquella comparsa pues a lo más alto del carnaval de Córdoba. Años después, en el año 2000, el grupo de Miguel Amate se presenta al carnaval de Cádiz con la comparsa Los Últimos Bandoleros. Era el año 2000 y fue curiosamente la primera comparsa en actuar en el concurso del Gran Teatro Falla, dejando unas sensaciones pues muy muy buenas. Un repertorio bueno, muy bien afinada, muy bien cantada, y desde luego la crítica fue más que merecida y se rindió un poco a la comparsa de Córdoba, que la verdad que al aficionado lo sorprendió. No era fácil sorprender en el Gran Teatro Falla, y aquel grupo lo hizo. Lo recordaba con muchísima ilusión, ¿eh? Se emocionaba incluso recordando esos primeros tiempos, sobre todo la comparsa del Último Bandolero. Sí, fue una comparsa que la verdad que bueno, estaba muy muy trabajada, pero que el resultado fue fabuloso en el Gran Teatro. Ya no por... O sea, el público, que al final el que te da y te quita, de luego los críticos un poco pues la alababan, ¿no? De lo bien que iba, pero de luego el público la recibió espectacularmente, siendo una comparsa de fuera, que no era lo normal. Y le preguntábamos a Rafa un poco un tema que hay actualmente muy, muy en boga, muy en los temas de carnaval, que era qué opinión le merecía hacer una preselección fuera del Gran Teatro Falla, porque si bien es cierto que muchas agrupaciones, tanto de Cádiz como de fuera, no llegan a un nivel que el aficionado pues le llegue a cuadrar, ¿no? Y Rafa un poco nos resumía que era partidario de seguir el concurso prácticamente como estaba, porque esa ilusión que llevan algunos grupos, sí que es verdad que algunos están más trabajados, otros menos, pero él lo veía en primera persona como que ellos tuvieron la oportunidad de poder presentarse. ¿Y por qué se le iba a negar a alguien esa oportunidad como ellos la tuvieron? Un poco, bueno, de forma más solidaria, y esa era su visión del tema de las preliminares. Luego después, pues bueno, le comentamos un poco, después del año 2000, siguen ya concursando en el Gran Teatro Falla, con Llega a los Trotamundos, en 2001, y en 2002 con Alma en Pena. Después La Vieja Banda, y que aquí Rafa nos comentaba que su hermano José Manuel se hace cargo ya de la música, y que hacen un poco un pequeño pero gran cambio en lo que es la estructura del paso doble. En esta época hay una corriente un poco que le llamaba, o que le llama, el tema de los cristalitos, voces por arriba, a veces un poco estridentes, y ellos sin embargo cogen otro camino totalmente diferente, un corte de paso doble mucho más clásico, de los años 60 y 70, un paso doble temporalmente más corto, pero que desde luego era el contrapunto a lo que en el Gran Teatro Falla y en la modalidad de la comparsa se estilaba, y que aquello llamaba mucho la atención, porque en vez de cogerse un poco a la moda, teniendo voces potentes para hacerlo, pues ellos cogieron por otro camino y empezaron a trabajar digamos, esos derroteros, hasta que, digamos, una agrupación culmen en esta comparsa en el 2006, Los Argentinos. Sí, y ahí nos paramos bastante con él, charlando de Los Argentinos y ensalzando la figura de su hermano como músico, que él lo llamaba como el invisible, porque tú sabes, los músicos siempre están en una segunda línea y no reciben a lo mejor todo el mérito que se merecen, pero la verdad que nos contaba, no sé si recuerda, que Ángel Subiela
en verdad lo llamó a su hermano y no a él para la comparsa, ¿verdad? Eso nos contaba que Ángel Subiela, pues bueno, no vamos a hablar nada de él, ¿no? Es un rey Midas de esto de la comparsa, que tiene una visión pues, que vamos a contar de él, que integró al mejor músico que él veía y al mejor autor que quedaba un poco también, que era Miguel Ángel García Argüés, perdón. Y montó aquel grupo, que después comentamos un poco con él, y desde luego su hermano José Manuel también le hacíamos un poco una referencia a un pequeño cálculo que habíamos hecho, que era el responsable de casi el 80% de la música que llevan a estas agrupaciones cuando ellos se integran en el grupo de Cádiz. Son músicas, bueno, originales y son la verdad que excelentes. Que bueno, José Manuel Aranda tiene una crítica, el mismo Ángel Subiela dice que de lo que más le ha sorprendido en el carnaval era José Manuel Aranda, y te lo dice un director histórico. Palabras mayores, Ángel Subiela. Pues así lo define, como de lo que más le ha sorprendido en el carnaval. Entonces sí que es verdad que muchas veces pues se comenta la comparsa de Noli, de García Huerta Chapa, en fin, y no se le da el valor, o por lo menos se pone un poco en la palestra el trabajo que hace José Manuel Aranda con las músicas originales, que es increíble, ¿eh? Efectivamente, y ahí nos quedamos y ya podíamos recuperar el audio bueno por fin. Así que escuchamos un poquito de la comparsa a los argentinos y cuando volvamos, ya volvemos con el pedazo con Rafa, ¿no? Por fin. Cuando el amor se acaba, se quiebra la esperanza, y aquella quien amaba se pierde la nostalgia. Pero si existe un niño en medio de los dos, hay que darle cariño y evitar que sufra la separación. ¿Y por qué? Si sabe tanto, señor juez, y soy su padre, dígame, para que pueda comprender. ¿Qué dirá en adelante esa mujer si mi hijo llega a preguntar por qué su padre apenas ve? Si el día que naciera yo fui el primero que su caridad pudo ver, y cuando no dormía las noches enteras siempre me quedé junto a él. Y si por algo sufre se me rompe el alma y sufro con él. Por favor, no me lo quite, se lo ruego, señor juez, que me quita la vida si no puedo verlo otra vez. Bueno, después de este paso doble, seguimos un poco con la trayectoria de Rafa. Después de estos argentinos llegaron los tontos de la tinta, los quintos, los del más para allá, los malaventurados, los molto contenti, y luego, Rafa, hacemos otra parada en una comparsa que yo creo que cualquier aficionado y cualquier cordobés, le guste o no el carnaval, tiene que escuchar y tiene que ver, que es la 2012, la comparsa de Córdoba. Aquí en esta comparsa, aparte evidentemente de nuevo la afinación, el repertorio, un poco otra gran comparsa muy muy bien trabajada, pero desde luego hace una cosa que yo la verdad como aficionado no había visto, y que al hilo de lo que tú decías al principio se echaba de menos, que era cantar y contar al carnaval de Cádiz, pero con la historia del carnaval de Córdoba. Y eso no se había visto, por lo menos yo personalmente no había visto en ninguna agrupación, y creo que al público de Cádiz le llegó diciendo: mira, esta es nuestra comparsa de Córdoba y venimos aquí a tu carnaval, pero que mi historia y lo que yo llevo detrás es esta. No te quiero cantar ni quiero decir que yo soy más Cádiz, no, esta es mi historia y aquí os la ofrezco. Y la verdad que fue una gran comparsa, que nos gustaría que compartieras con nosotros las sensaciones que tuvisteis con aquella comparsa, que ya es historia, vaya. Aquel año fue un año muy especial, porque además de las cosas que más orgulloso me siento, porque el 2012 yo pienso que era el momento perfecto para rendirle homenaje a una de las figuras más importantes del panorama cordobés, ya no solamente en el carnaval, sino en cualquier ámbito. Rafael Castro es una personalidad cordobesa.
Y pienso que la gente del carnaval, que es con lo que más identificado se sentía él, porque se dedicó a muchísimas otras cosas, le debíamos eso, la afición le debía eso a Rafael. De hecho, lo pudo disfrutar estando en todos sus cabales. Yo recuerdo cada uno de sus gestos, cómo lo disfrutó, los viajes, porque es una comparsa que hay que recordar y tener en valor que con el nuevo formato ya del concurso, que estamos hablando que las semifinales eran 3 funciones y eran prácticamente finales, era muy complicado o prácticamente imposible que una agrupación de fuera disfrutara de una posición allí. Y la comparsa de Córdoba estuvo en semifinal y muy bien situada, muy bien situada. Y fueron muchísimas cosas las que vivimos con Rafael. La preparación para esa agrupación fueron momentos muy emotivos. De hecho, la música del Pasodoble, José Manuel Aranda tuvo a bien cedérsela a Rafael porque rescatamos de un cajón de su casa, entre tantas cosas que rebuscamos para cerrar todos los detalles del repertorio, rescatamos una música de Pasodoble que ellos no llegaron a estrenar en el Falla, y él nos la tarareó y la vimos perfecta. Le dijimos, Rafael, queremos llevar esta música al Falla. Y él le decía, pero si esto tiene aquí más de 40 años guardado. Y le dijimos, es que esto es lo que queremos nosotros. Y aquella fue la música que presentamos aquel año en el Falla. Y entonces yo no tengo más remedio que recordarlo todo con muchísimo cariño, porque a Rafael se acercaba muchísima gente en Cádiz. La gente y los cordobeses es una pena que no conozcan lo que Rafael significó en la capital gaditana. Era una agrupación que cuando en los años 60 visitaban el concurso de Cádiz, entonces los premios se dividían entre local y provincial. Y cuando esta agrupación cordobesa se presenta, llevaba una calidad desmesurada. O sea, en la agrupación participaban gente de la estudiantina, gente del conservatorio, y llevaban una preparación que allí en Cádiz no la esperaban. De hecho, durante el mismo concurso se crea una modalidad diferente o un apartado diferente para las agrupaciones regionales. Porque, ¿qué ocurre? Esa agrupación no se podía medir con las otras. Dijeron, esto vamos a darle un premio aparte, y se crea el premio regional. De hecho, ellos fueron primer premio en toda su visita, excepto en otro que fueron segundo o algo así, porque ya fue Antonio Rodríguez con su agrupación. Y la gente, como te digo, la gente del patronato, gente del ayuntamiento, la gente se acercaban a la peña a hacerse fotos con Rafael. Rafael era íntimo amigo de Paco Alba. Nosotros nos enseñó, ten en cuenta que te estoy hablando de lo máximo que hay en el Carnaval de Cádiz. Y nosotros nos dimos cuenta y decíamos, qué pena que tengamos en Córdoba a este señor, que nadie se le haya ocurrido hacer esto, que fácil era, que lo teníamos todo ahí. Y bueno, eso fue algo que no es un tanto para apuntarnos nosotros, sino es un tanto para que se lo apunte Córdoba, porque como bien has dicho, es algo que trasciende al carnaval. Es historia cordobesa. Nosotros quisimos representar con aquella comparsa, que éramos los propios componentes de aquella comparsa que los visitaron en el 60 y tanto, pero con el paso de los años. Nosotros íbamos todos envejecidos, hasta incluso la interpretación fue muy complicada, la elaboración de la comparsa, pero eso Cádiz lo agradeció de una manera tremenda. Hay una comparsa que acogieron con los brazos abiertos, porque era historia del Carnaval de Cádiz y era historia de nuestra tierra, de Córdoba, y aquello a nosotros nos llenó de una manera increíble, y lo sigue haciendo. Te estás parando en los mejores sitios, los argentinos, en la comparsa. Bueno, es difícil pararse, porque la verdad que son grandes agrupaciones todas, pero bueno, esta de todas especialmente sí que, todos los argentinos, la vieja, pero esta de la comparsa de Córdoba, te digo, que ese contrapunto que se le dio cantándole la historia de Córdoba a Cádiz, y que Cádiz la acogiera como la acogió en aquel momento, pero en un momento, año 2012, o sea, de lo que se viene, de la cantidad de agrupaciones que hay, de a veces el hartazgo que pueda haber en aficionado, y llega a Córdoba y te dice, mira, yo te canto mi historia, y aquí la tienes. Desde Córdoba con su comparsa Los Escocios. El alcalde de entonces, don José León de Carranza, quiso premiarles creando el premio regional del concurso. En 1968, con la comparsa Rafalito y sus Apaches, obtuvieron el primer premio regional y el cariño del pueblo gaditano. En 1969, con Los de Sierra Morena, de nuevo fueron primer premio. Y en 1970 participaron con Los Puretas Extravagantes, resultando ganadores del segundo premio regional. Hoy, después de 42 años, vuelve a Cádiz la comparsa de Córdoba. ¡Buenas noches, Cádiz! Soy de aquella comparsa de tierra cordobesa que en los años 60 le cantaba a esta tierra. Me van a perdonar si cuando pude volver pelo arrugado
conocer. Pero no se engañen aunque me vean algo más viejo. No hay achaque en el mundo que borre a Cádiz del sentimiento. Porque pude volver como yo pretendía. Ahora que estoy en Cádiz ya como si me quitan la vida. Ahora que estoy en Cádiz ya como si me quitan la vida. Ya me toca la brisa marinera. Subo el puente Carranza, que allá al fondo me espera. Campo Sur, Cáceres Vieja, hasta la catedral. Y en la estatua de Paco estaré un ratito para descansar, para darle un besito a mi viejo amigo que ya no está. Aquí está Rafaelito, ya volvió su comparsa, esa que por tu fiesta, típica gaditana. Se dejará aquí el alma, la copla y un trozo de su corazón. Ese que no quería morir sin verte, por fin volvió. Aquí está Rafaelito, ya volvió su comparsa, pureta, bandolero, Apache y Escocio por la esperanza. Y ojalá que sea caí, como siempre en mi casa. Qué bonita estás, madre, por más años que pasan. Qué bonita estás, madre, por más años que pasan. Qué bonita estás, caí, por más años que pasan. Nosotros es cierto que con el paso de los años conseguimos diferenciarnos en el sentido y con todo el respeto hacia todas las agrupaciones de fuera de Cádiz. Pero es cierto que conseguimos hacernos con un sitio. De hecho, la gente cuando hacía sus quinielas para semifinales decían, van a pasar 8 de Cádiz y la de Córdoba. Van a pasar, de hecho, ahora con los programas estos que están haciendo del concurso del Milenio, el palco del Falla. De vez en cuando sale una copla de la comparsa de Córdoba. O sea, eso es impensable. Eso porque haya que forma parte de esa manera de la historia. Sí, nosotros, de hecho, hay veces que llegábamos a los contratos y nos decían, mira, de Cádiz venís ustedes, el otro, y nosotros no, nosotros somos de Córdoba. Nosotros nos contaban como unos más de ellos. Y es que ya te digo que fue muchísimo el respeto con el que se trató a la fiesta. Sabían y entendían, y además eso es algo que se ve de lejos, que éramos aficionados de muchísimos años de cuna, y el que al carnaval lo ha conocido de chico no tiene más remedio que quererlo. Lo tratábamos todo con mucho respeto y así es como nos siguen tratando a nosotros siempre. Una gran comparsa, sí señor. Después vino El Señor del Mar, La Tómbola o Adiós mi España querida, y ahí acaba un poco la etapa con la comparsa o con el grupo de Córdoba, y en 2016 pegáis el salto a Cádiz con una fusión de comparsa en la que, bueno, aportáis vosotros y luego también Ángel Subiela y Carly, pues Duro y Huega, Rafa Piñero, Jesús Silva, en fin, ya gente primero espadas de la agrupación y de la comparsa en Cádiz. Rafa, ¿notasteis mucho como componente o como autor ese cambio o al venir de una comparsa tan bien trabajada, que se ve claramente que sois aficionados y vuestro talento, ¿notasteis mucho ese cambio a Cádiz a la hora de como componente y como autor, José Manuel? Sí, bueno, ahí tengo una anécdota muy curiosa, y es que, claro, nosotros de siempre, pues esa ilusión es algo como una utopía, ¿no? Y el hecho de que nos hubiéramos sentado personalmente a hablar con Ángel Subiela y el hecho de tener entre manos ese proyecto es algo que nos ponía realmente nerviosos porque no sabíamos si nosotros íbamos a estar a la altura, ¿no? Por nuestra manera de pensar, y también pues nos daba un poco de vértigo. Entonces es cierto que los primeros ensayos eran como un regalo, era algo que no sabíamos el tiempo que iba a durar. De hecho, nuestra idea era que fuese un capricho de un año, cumplirlo, volvernos para casa. Y hay una anécdota porque nosotros con la comparsa de Córdoba éramos extremadamente cuidadosos para el ensayo, muy pulcros, teníamos unas maneras que eso nos viene de la escuela de Miguel Amate, ¿no? Y de ahí el sonido que se conseguía con la comparsa. La comparsa de Córdoba es de las comparsas que más limpias iban y más ensayadas iban al Falla. Y entonces cuando nosotros empezamos a ensayar con ellos, pues detalles como que, por ejemplo, nosotros metíamos el dúo y a lo mejor las voces que adornaban o la instrumentación no se metía hasta entrados 2 o 3 meses ya, para que la cosa fuera con una cierta limpieza, y muchos métodos que teníamos de ensayo. Nosotros al llegar y al empezar a trabajar con ellos nos dimos cuenta que todo lo que habíamos pensado no se cumplía o no se parecía en nada a lo que teníamos en la cabeza. O sea, nos dimos cuenta que era algo muchísimo más natural. Y todo esto poniendo por delante que nosotros desde el primer día allí lo que hemos hecho es aprender, porque al fin y al cabo, y aunque de primera
te extrañe, tú dices, esta gente son los que mandan en esto y como lo hacen ellos es como hay que hacerlo, vamos a intentar amoldarnos. Claro. Sí, y nos dimos cuenta de que la manera de trabajar era mucho más natural. Nosotros con Córdoba se llevaba el repertorio del ensayo terminado. Nosotros llevábamos todos los matices, todo lo que había que hacer y la gente para nosotros eran instrumentos. Tú vas a hacer esta voz, tú esta, se fundía. Y en Cádiz no, en Cádiz es algo que se va creando en el propio ensayo. Es algo muy natural. Para nosotros en Córdoba era impensable cambiar matices o cambiar una frase porque la acentuación no. Y en Cádiz se toca todo. En Cádiz, cuando una presentación está terminada, existen 500 versiones de esa presentación, de los cambios y de las cosas que se le han hecho. De hecho, nosotros no acudíamos a todos los ensayos y a lo mejor cuando volvíamos al ensayo ellos habían tenido ya 2 o 3 jornadas de trabajo y nos encontrábamos cosas súper cambiadas. ¿Esto qué es? No, es que esto lo hemos hecho por aquí y lo otro y ya no. Claro, y de repente a lo mejor me recuerdo el primer ensayo en el que Noli nos visitó en los 12. Claro, se supone que yo iba a subir en la agrupación con Carly, tú fíjate eso para mí lo que era. Bueno, son palabras mayores, cuidado. Claro, cuando yo llegué al ensayo me encontré allí a ese hombre, que ese hombre para mí es Dios, pues claro, yo lo que hice fue ponerme de rodillas, digo, yo aquí estoy para lo que usted mande. Lo quiero muchísimo. Carly es una persona que merece la pena conocer y es de lo mejor que me llevo en estos 5 años que he estado con la comparsa. Y me llamó mucho la atención que en la primera visita de Noli en el ensayo empezamos a entonar el paso doble a tenor y segunda con el dúo. Y él de repente miró a Carly y le dijo, sube. Y Carly empezó a subir. Y yo dije, Dios mío, si estamos en septiembre, llevamos 3 ensayos. Digo, ya está subiendo el gachón, ya está subiendo. Y total, claro, Carly empezó a subir y nosotros no habíamos hablado nada de voces, no se había acordado ningún dibujo. Pero cuando me doy cuenta se vuelve el Noli, y me dice a mí, porque a mí el Noli me decía Rizo. Y se volvió. Y se volvió, me dice, ahora tú, Rizo. Digo, ay, ahora yo, madre mía. Digo, ahora que después de eso, ¿sabes? Digo, claro, ahora que meto yo aquí, que yo estoy acostumbrado a sentarme en casa con la calculadora a ver qué dibujo le hago a las cosas. Y claro, y pues es natural. Lo que salga en el es momento. lo que te salga, es lo que te pida. Sí, me arranqué, empecé a subir, después se le empieza a dar forma en el mismo ensayo. Pero con esto lo que quiero resumir es que la manera de trabajar es muy distinta. No es mejor ni es peor, es mucho más pasional, es mucho más tirando a la intuición, a las sensaciones que la agrupación provoca cuando la escuchas. Hay cosas que tú puedes preparar en casa, pero después al escucharla en el ensayo no funcionan. Claro. Y no es ningún pecado darle la vuelta a la tortilla, no, realmente ahí es donde puede que esté gran parte del secreto, en trabajar con la agrupación y en tener un entendimiento. Nuestra agrupación siempre ha sido muy asamblearia en ese sentido, a pesar de que Ángel pueda parecer dictatorial, nada más lejos. Es una persona que deja trabajar tanto a los autores como a las personas que afinan y es así. Nuestra agrupación ha sido muy asamblearia, es cierto. Bueno, y la paliza que te pega yendo a ensayar a Cádiz, ¿cuántos días a la semana sigue yendo ese ritmo o solo fue ese año? ¿Te planteaste vivir en Cádiz por eso? O no sé, cuéntanos un poco cómo trataste ese tema. Hay gente que me encuentran, aficionados que me encuentran a lo mejor comprando en Córdoba en el súper, porque yo tengo que comprar como las personas. Y me dicen, ¿qué haces tú aquí comprando? Digo, pues que estoy comprando, porque tengo que comer. Tiene que comer mi familia. Estoy diciendo que lejos te he ido a comprar, ¿no? Claro, digo, no, yo estoy en Córdoba. Es la clásica pregunta. ¿No vives en Cádiz? No vivo en Cádiz. Yo, como te he dicho, amo el carnaval de Cádiz y demás, pero yo soy un enamorado de mi tierra y yo tengo aquí mi estabilidad, tengo mis 2 hijas, tengo mi mujer, mi familia, mi casa, lo tengo todo aquí. En ningún momento en mi cabeza ha rondado la idea de irme a Cádiz. Cádiz es una ciudad preciosa, tengo muchísimos amigos, disfruto mucho allí, pero yo soy cordobés, mi vida está en Córdoba. Y es cierto que nosotros durante la época de ensayo pues hacemos 2 visitas semanales, quizás cuando se va acercando el concurso, pues sí que apretamos un poquito más, hacemos allí alguna noche, aprovechando alguna actuación que tengamos con el trío, vamos combinando, vamos haciendo noche y vamos haciendo ensayos de orquesta, porque también nosotros formábamos parte de la afinación de la comparsa, que además de estar trabajando con las voces, pues a lo mejor teníamos que vernos una mañana con la instrumentación y meter cosas de caja y bombo, y así lo íbamos haciendo, nos íbamos arreglando, se hacía más o menos un planning de trabajo. Ellos, cuando nosotros nos íbamos, pues se encargaban de ir metiendo letras, ir adelantando cosas más livianas, y así lo hemos ido llevando estos años. Hay que ver cuánto trabajo y cuánto sacrificio tiene para visto por vosotros, que sois expertos, pues lo veo de otra manera, pero viéndolo del público que nos puede estar viendo ajeno a todo esto, yo creo que se está poniendo en valor el sacrificio que tiene esto y la calidad, ¿no? Mucho. La verdad que sí. Y bueno, en este caso
nosotros al fin y al cabo que casi que hemos profesionalizado esta labor, porque yo en los últimos años prácticamente mi trabajo ha sido el carnaval. Cuando no estoy con la comparsa estoy actuando con el trío, cuando no es una entrevista es un acto, cuando no es una charla, yo le dedico prácticamente mi tiempo laboral últimamente es para el carnaval. O sea, ¿vives del carnaval? Sí, bueno, se puede. Del carnaval no vive nadie, ¿no? Esa es una frase que me dio Ángel. Es una frase que me dio un ángel y lleva más razón que un santo. Y si yo he salido en las mejores del mundo y estoy repartiendo paquetes por la mañana con una moto. O sea que de carnaval no vive nadie. Pero sí es cierto que hay momentos en los que se puede gozar de una cierta posición. Claro. Y hay que aprovecharlo. A mí también pues me cogió en una época laboral en que yo en la empresa en la que trabajaba era interino, trabajaba por temporada y me permitía compatibilizar. Es cierto que yo disfruto mucho con esto. Yo siempre que vamos a una actuación le digo a la gente, cobramos por los kilómetros, la actuación es gratis, esto nos encanta hacerlo, cobramos por la carretera. Sí. Es verdad, pero lo que te venía a decir es que el esfuerzo realmente y la verdadera pasión del carnaval es la de la gente que lo hace altruistamente, es la de las agrupaciones que después no trabajan. Nosotros cantamos en el Falla y después tenemos un año entero girando con la agrupación, que eso lógicamente pues repercute económicamente en casa. Claro. Y en el caso de tener el privilegio que tengo yo, pues que la afición muchas veces cuentan conmigo para eventos privados, para una boda, para una fiesta, pues también son ayudas en casa. Entonces en ese caso yo hago un esfuerzo, pero en mi caso particularmente digamos que se recibe a cambio algo y que en casa uno se justifica en ese sentido. Pero la verdadera pasión y el verdadero esfuerzo es los que lo llevan como yo lo he llevado toda la vida también, que lo he hecho por afición. La gente que vende números para comprarse un tipo, la gente que se tienen que ir de casa, que tienen que trabajar, elaborarse ellos mismos su propio atrezo. Ahí es donde está el verdadero carnaval y ese es el verdadero mérito. Sí, hombre, la pasión está muy bien, pero si quieres que te cante, la pasta por delante, ¿no? Hombre, por supuesto. Bueno, Manolo, nos quedan que ver los últimos años en Cádiz, ¿no? Sí, después de aquellos 12 llegaron los equilibristas. O sea, el primer año un poco toma de contacto, pero el segundo ya directamente a la final. Los equilibristas obtienen un cuarto premio y Rafa personalmente le otorgan el premio lo mejor de lo mejor al mejor octavilla. Es decir, si en Cádiz veníamos de la época, como se llamaba, de los cristales y tal, desde luego alguien que canta de una manera diferente y pone en valor pues el talento de un cordobés. En este caso es un premio que tiene gente pues como Falivilla y demás, para que veamos el nivel que se tiene. Y al hilo, Rafa, de un poco de este galardón, que más allá del premio, que desde luego pues que está claro que el talento esté ahí, te queríamos preguntar si, aparte del cariño que te da en Cádiz, ¿tú sientes algo similar por parte de la afición del carnaval de Córdoba? ¿El sentirte tan querido? Sí, bueno, es que la verdad que la afición es muy extensa, tanto en Cádiz como en Córdoba. Y se compone de personas, las personas son cada una de una manera. Nosotros en Córdoba hemos recibido muchas monedas distintas, ¿no? Es cierto que nosotros abrimos una senda en su día que era algo que parecía impensable y que, bueno, tenía dos visiones. Como he dicho antes, en Córdoba se practica mucho, por desgracia, el senequismo, es algo que nos viene de manera histórica y no sé si es que va en los genes o va en el aire o nos lo trae el río, que seguimos... Sí, suele decir... Seguimos teniéndolo dentro, es cierto, ¿no? Tenemos aquí a Vicente Amigo con gente pensando que es de Sevilla y cuando aquí en Córdoba tenemos cosas que valen un universo, ¿no? Y nosotros cuando decidimos ir a Cádiz éramos unos niños con 19 años que tuvimos que convencer a Miguel Amate, que era mucho más cuerdo que nosotros, pero estaba más loco que todos juntos. Tuvimos que convencerlo porque nosotros veníamos de unos años de éxitos aquí en Córdoba y no es que se nos quedara corto el concurso ni que no tuviéramos rival, nada más lejos. De hecho, nosotros había años en los que no conseguíamos ganar. Pero sí es cierto que nosotros queríamos cumplir aquel sueño, queríamos ir a Cádiz, y aquello hay dos maneras de verlo. Allí se manejaban mucho también las envidias. Quizá también no hay que cargar a la afición y no hay que cargar a Córdoba con toda la culpa. Nosotros teníamos 19 años y a lo mejor alguna mirada, algún acto, pues no era el más correcto, pero es cierto que siempre intentábamos hacer las cosas de la mejor manera. Pero con esto lo que te quería comentar es que había dos visiones muy diferentes de verlo. Nosotros intentamos hacerle ver a la gente
yo siempre digo que la Tierra era redonda, digo que después, No, porque al que dijo que la Tierra era redonda, a la que le liaron al pobre, y al final, fíjate, nosotros le decíamos a la gente, señores, por favor, entendernos, tenemos mucha ilusión, no estamos abandonando a ustedes, vamos a Cádiz a representar a Córdoba, vamos a llevar la bandera más grande que haya de Córdoba allí. ¿Por qué no lo podéis ver de esa manera? Eso fue algo que intentábamos explicarle a la gente de todas las maneras. Vida solamente hay una y hay que vivirla, ¿no? Como decíamos este año con los listos, y nosotros en nuestra vida no queríamos dejarnos eso sin vivir. De hecho, yo creo que los años nos han dado un poco la razón. Incluso muchos de los compañeros que en su día, y que no suena reproche, nada más lejos, no hay ningún rencor ni nada por nuestra parte, al menos por la mía. Algunos de los compañeros que criticaban aquel abandono, aquello que ellos vendían como un abandono y que nosotros reivindicábamos como una representación de la ciudad allí, algunos de esos compañeros que se rasgaban las vestiduras después fueron a concursar al Falla. O sea que yo pienso que en algún sentido nosotros abrimos una senda, nos comimos la peor parte del camino, eso sí, porque tuvimos que luchar incluso con una asociación carnavalesca que en aquel entonces no era de nuestro equipo, como se suele decir, ¿no? Porque ahí siempre hay, es como el PSOE, el PP, Podemos, esto va cambiando y depende del partido que sea, pues te viene mejor o peor. En aquellos tiempos la asociación que teníamos en Córdoba nos remaba en nuestro mismo sentido y de hecho lo sufrimos mucho, tuvimos que algunos años prescindir de ir al concurso de Córdoba por ir al gaditano y demás. Pero es algo que hoy recuerdo con orgullo porque hay muchos compañeros que siguen yendo y es algo que hoy se ve con total normalidad. Hoy una chirigota de chavales o una comparsa plantean el hecho de querer ir al Falla y la gente los anima. Dicen, ole, pues venga, vamos a representar a Córdoba, vamos. Y eso me hace sentirme muy orgulloso. Claro. Además, muchísima gente de las que en su día nos hicieron incluso letras con insultos, letras muy desagradables cantadas en el Teatro de Córdoba, nos pidieron perdón. Y eso hay que aceptarlo, hay que saber porque es evolución, claro. ¿No? Y pienso que nosotros en aquel sentido, inconscientemente también, porque nosotros lo que estábamos cumpliendo era un sueño y un capricho, pero inconscientemente creo que con el paso del tiempo, porque todavía no ha pasado tanto, históricamente se verá como un cambio, como algo que conseguimos. Sí, conseguiste abrir puertas y mentalidades, sobre todo, pero es que es entendible. Es como en comparación con el fútbol, pues como la Liga y la Champions, ¿no? Supongo. La Champions es el Carnaval de Cádiz. ¿Quién no quiere jugar a la Champions, no? Supongo, vamos. Sí, ahí hay que agradecerle mucho a Miguel Amate porque entre la poca cordura que reinaba entre todos nosotros, que éramos prácticamente unos niños, había ahí un hombre con unos poquitos más de años y aparte con la cabeza muy bien amueblada, que nos decía lo que teníamos que hacer en cada momento, nos decía quietos, callados. Es que fulano ha dicho aquello, quieto, tranquilo, déjalo. Se agradece hoy en día ese consejo. Se agradece muchísimo. Es que ha salido en tal diario, es que en la tele han dicho esto, es que el premio, es que hemos venido con los argentinos y nos han descalificado. O sea, a nosotros es que nos han hecho barbaridades, pero es cierto que después con el tiempo se agradece esa cordura y esa calma que nos aportó Miguel porque nos ha llevado al final de este camino que es donde nos encontramos hoy. Claro. Muy bien, el siguiente año fue en el 2018 Los Prisioneros y ya con los 12 era una primera toma de contacto con una gran agrupación como fueron los equilibristas. Yo creo que uno de los momentos cumbre de la agrupación, o si tú habéis vivido otro nos lo comenta, fue un poco de aquella final del 8 de febrero del 18 en el que los prisioneros... recordamos que su disfraz era de pájaro, estaban dentro de una jaula y llega al final del popurrí y aquel mano a mano que ahora escucharemos, tuyo con Carly Brihuega, y se abre la jaula y bajan ahí a la parte inferior. ¿Recuerda haber vivido algo similar de cómo, claro, desde aquí se veía en la televisión, pero cómo rugía el teatro? Bueno, aquello fue un momento clima, por lo menos para el aficionado, no sé si para vosotros seguro, pero ¿qué tal? ¿Cómo fue aquel momento? Porque fue ya lo máximo, ¿no? A mí cuando me lo recuerdan me da una especie de risa nerviosa y me entra un cosquillo en el estómago porque he vivido momentos de grandes aplausos, de grandes ovaciones. Ten en cuenta que hemos llevado enormes letras, la gente nos ha respondido de mil maneras, pero aquella noche fue diferente. Aquello no fue un aplauso. En el momento que nosotros salimos de la jaula, aquello no fue un aplauso. Hay que ponerse en situación y saber que el aplauso desde el mismo patio de butaca o de cualquier palco, paraíso, no se escucha igual que desde el escenario. Nosotros recibimos en la Concha
todo el impacto de sonido. Hay veces que incluso cuando está sonando una ovación y la agrupación sigue cantando, veréis que hay miradas para atrás y es que no tiene referencia del sonido. Cuando el teatro ruge, cuando el gallinero zapatea y cuando el falla se pone boca abajo, eso es muy difícil de gestionar. Y en aquel momento, cuando nosotros, en aquel segundo que salimos de la jaula, aquello no fue una ovación ni nada parecido, aquello fue un grito. O sea, yo cuando bajamos de la jaula, que también hay una anécdota ahí, porque ustedes lo veis en televisión, pero no te haces la cuenta de la altura realmente que tenía la jaula en comparación con el suelo. O sea, creo que había algo más de 1 metro. Era realmente complicado bajarse de allí, porque aparte tenías que apartar las cuerdas, echar un pie abajo, y a mí me dice la gente, es increíble el salto que pega. Digo, claro, es que lo tenía que dar. No había otra, ¿no? Wow. Yo recuerdo que Pacoli nos decía, por favor, que la orquesta no tengo que bajar aquí, yo no puedo bajarme de ahí. A Pacoli le decíamos, Pacoli, te cogemos y te bajamos nosotros en brazos. Y lo recuerdo con mucho cariño, porque era algo a lo que los autores eran reacios. Ten en cuenta que Los Prisioneros, desde el momento en que se empieza a proyectar y todo el concepto de la comparsa, irradiaba o intentaba irradiar esa ansiedad del que quiere salir de la jaula y no lo consigue. Y todo el concepto de las letras y todo iba inspirado desde dentro de la jaula. Entonces, el salirnos de la jaula en algún momento es como si rompiera lo que es el concepto de la obra. Y los autores no eran partidarios. Pero había un clamor popular. A nosotros nos lo preguntaban por todas las partes. Eran 4 veces ya las que nos habían visto actuar. Con todas las reproducciones de YouTube, antes de que llegara la final, la gente ya nos había visionado durante horas y horas. La gente tenía hecha la imagen visual de la agrupación dentro de la jaula. Entonces, el hecho de que la agrupación salga, pues es un shock. Es un shock, que algo que no te esperas es ver la agrupación de otra manera. Incluso hay gente, porque nosotros decidimos el salir de la jaula el mismo día de la final. O sea, preparándonos y en pasacalle para el falla, lo habíamos hablado justo antes de salir. Señores, que vamos a salir, que esto es carnaval, que el concepto va a ir un poquito al carajo y que le vamos a dar a la gente lo que quiere y vamos a salirnos de la jaula. Y claro, nuestros seres queridos, la gente que en verdad queríamos, pues le decíamos, prepárate, que al final del popurrí vamos para afuera. Nos decían que no, porque claro, es algo que la gente había, en aquel día había mucha comidilla. Y lo que te quiero decir, que hay gente que sabía que íbamos a salir, mi hermana, mi madre, mi prima, niño, que salimos de la jaula. Y sabiendo que íbamos a salir, me han dicho, me llevé un impacto tremendo sabiendo que íbamos a salir. Yo recuerdo aquel momento. Yo creo que en aquel momento se tenían que haber hecho muchas capturas de pantalla y muchos vídeos de cómo la familia lo vivía. Las reacciones, ¿no? Las reacciones. Sí, son miles los aficionados que se han puesto en contacto con nosotros con el paso del tiempo para contarnos, pues mira, en casa se vivió de esta manera, mi hermano se subía al mueble, yo me montaba en la mesa, y es tremendo. Yo digo, hay que ver en aquel momento lo que se tuvo que liar. Y yo personalmente, pues lo que recuerdo es dar el salto hacia afuera de la jaula y encontrarme con ese grito del falla. De hecho, si te fijas bien en el vídeo y lo pausas un poquito, ves que incluso reculo un poco cuando caigo, porque en verdad me asusto. Claro. Me asusto porque se escuchaba un grito muy fuerte, pero en aquel momento había un subidón de adrenalina y era una comparsa que apuntaba a posibilidades a poder ser primer premio, y allí en aquel momento, en aquellos 10 segundos, había que echarlo todo. Y lo recuerdo como un momento de muchos nervios, mucha presión, pero muy importante y precioso. Ay, a la reja la cárcel, no me venga a llorar, no me vengas a llorar, espérame por acá, nada que tengo la libertad, que tengo la libertad, que tengo. Yo de lo que tú comentas, y sin desmerecer de luego al primer premio de la modalidad, que fueron los mafiosos de Juan Carlos Aragón, que bueno, más que paso doble, soltó latigazos de literatura en aquel año. Muchos aficionados, entre los que yo me incluyo, veíamos a los prisioneros como el primer premio. Te queríamos preguntar, más allá de que aquel año Los Prisioneros fue el segundo premio,
¿Crees que de alguna manera el jurado del Falla debe de profesionalizarse? No sé si es la palabra, pero hay mucho en juego. Los repertorios cada vez tienen más calidad literaria, más calidad musical. ¿Crees que de alguna manera, o sea, recuerdo ahora una anécdota que le pasó, bueno, que una entrevista que le hicieron a Pacoli, a vuestro Pacoli, creo que era la comparsa de Los Invencibles, que decía que yo no he pasado la final y tampoco sé muy bien, o sea, creo que tengo la música, la final lo tengo perfecto y todavía no sé, nadie me ha dicho ni cómo me puedo quedar aquí en el corte. ¿Crees que a veces los grupos, el repertorio está por encima un poco del jurado que se está llevando al Teatro Falla? Es que lo que ocurre es que en Cádiz se está alcanzando un nivel que sí, casi con seguridad en algún momento haya existido un jurado pues que esté por debajo de los autores o de algún componente o de algo de lo que se presenta. Pero está claro que cuando uno va a un concurso pues sabe que va a haber 5 personas y va a ser el gusto, la preferencia, el interés, llámalo como quieras, de esas 5 personas. Uno va a un concurso y sabe que cualquier cosa puede ocurrir. Y de hecho después pues se termina sabiendo todo. Yo hoy en día me he enterado de detalles de cómo la comparsa de Córdoba no ha pasado un corte que era clarísimo que tenía que pasar y hoy me cuentan los detalles, pues mira, no pasó por esto y es que pasó aquello, lo otro, y te das cuenta de que es imposible hacer más de lo que uno hace. Uno tiene que dar todo lo que tiene, ir al concurso, porque por ejemplo en este caso que tú me expones en concreto de Los Prisioneros, pues está claro que cualquiera de las dos agrupaciones podría haber ganado, pero ¿qué pasa? Que no podría haber ganado también Tino, que llevaba aquel año Tic-Tac, o no podría haber ganado también el Perro Andaluz. Es que estamos hablando de que el cuarto premio fue Antonio Martínez Ares, o sea que nosotros nos estábamos quejando y teníamos agrupaciones entre medio de Martínez Ares y nosotros, o sea que aquello era un éxito rotundo porque veníamos de unos autores de semifinales y veníamos de hacer una comparsa. Hay también quien piensa que los equilibristas también podrían haber ganado, pero eso es como la selección española, nunca va a haber una selección, cada uno tiene su once. Yo sí está claro que aquel año pues yo lo que observé es que las partes fijas de Los Prisioneros eran muy potentes. Los Prisioneros tenían una presentación de mucha potencia, tenían un estribillo que caló desde el primer día y era algo súper complicado después de haber acertado el año anterior con los equilibristas, y un popurrí de mucho peso. Los Millonarios, que duda cabe que era una comparsa que sonaba por el libro, porque es que esa agrupación se caracteriza por el sonido. Yo lo envidio, yo estoy loco por cantar con esa agrupación alguna vez porque tiene que ser una delicia. Ellos van por el libro, ¿ves? Eso es un compás D. Y entonces te están cantando unas letras que se entienden a la perfección, unas letras de Juan Carlos, que ahora cuando te están poniendo los resúmenes y estás viendo año tras año lo que ha llevado, te das cuenta de la barbaridad de la obra que ese señor nos ha dejado y el vértigo que le tiene que dar a cualquier letrista que se quiera enfrentar o que se haya enfrentado a él. Y hay comparsas que han quedado por encima de la comparsa de Juan Carlos Aragón. Por ejemplo, el año de la banda del Capitán Veneno. La banda del Capitán Veneno llevaba 8 letras de paso doble A, ¿cuál mejor? Y no pasó, o sea, estuvo tercer premio y el primer premio fue la comparsa de Momo, pues que quizás no llevaba las 8 letras en ese sentido. Pero ¿qué ocurre? Pues que aquel año la moneda cayó del lado de los hermanos Carapapa. Yo lo único que sí a lo mejor reprochar es la mala suerte, de decir, la moneda nunca cae. Eso te iba a decir. Yo no sé si es lloriqueo pero sí es cierto que con la comparsa de Córdoba nunca tuvimos más de los que nos merecíamos. Yo es verdad que nunca quiero que me regalen nada porque pienso que eso debe ser muy incómodo. Yo no quiero un primer premio que no me merezca, porque eso yo lo he vivido en carnes de otros compañeros y eso yo no lo quiero para mí, es muy desagradable. Yo prefiero pasear un cuarto premio como el de los equilibristas y por donde vayamos girando por toda España nos vayan diciendo os deben. Yo prefiero eso a que me miren de la y yo me digan has ganado, pero la segunda estaba ahí, la tercera. O sea que la posición es cómoda, pero sí que le gustaría a uno contarle a sus nietos que alguna vez ganó en el Falla, por supuesto. Por supuesto. Hombre, todavía eres joven para eso, aunque este año no hay oportunidad de carnaval, como hemos dicho, ¿no? Y ya el año pasado, 2020, con los listos, ¿no? Una pena que no se pudiera llevar de gira, ¿no? Esa comparsa. Claro, por ejemplo, y al hilo de lo que estábamos hablando, fíjate que Los Listos ha sido una agrupación, se supone que el pasodoble es la copla mater de la comparsa, no es la que prima, igual que la chirigota gana con el cuplé, las comparsas ganan con el pasodoble. Claro. El pasodoble del año, sin ninguna duda, ha sido el de Los Listos, es el que la gente se ha quedado con él, es el que han versionado, es el que han cantado. Y ya no te digo yo que un primer premio, que por qué no, pero es una comparsa que, ¿por qué no está en la final? ¿Quién es el que puede definir eso? ¿Quién define eso? ¿A cuál sacas? ¿A cuál metes? Hay simplemente que conformarse, después el público soberano es el que elige
y después hay quien trabaja más, quien trabaja menos en los meses de verano y de otoño. Pero es cierto que yo la verdad es que siempre he reaccionado muy bien en cuanto a eso. Será la costumbre también con Córdoba, que me hice de hierro. Pero es cierto que siempre he reaccionado muy bien. Yo no cambio los listos, la repercusión que ha tenido ese pasodoble o ese repertorio o ese tipo, no lo cambio por un premio, ciertamente. Rafa, hablamos antes de los listos, nos quedaba la agrupación de 2019, que fue después de los prisioneros, que fueron los luceros. Con tanta vorágine, con tanta preparación que hablábamos antes de los repertorios y de lo que llevan los grupos, ¿llega algún momento en que con tanta exigencia del aficionado o desde luego vuestra, te deja de disfrutar un poco de lo que es el carnaval cuando se quiere llegar tan alto o cuando se está en esos niveles? Sí, por supuesto. Eso es algo que pude comprobar en estos años con la comparsa, porque hay una presión, hay una responsabilidad, y eso, quieras que no, hay algunas veces que indirectamente o sin quererlo te la echas encima. Es muy difícil arriesgar, intenta uno ir sobre seguro, ir a puntuar, ir a concursar, y eso te hace que te presiones de una manera que hasta incluso cosas que llevan los autores se cuestionan, se le intenta cambiar, se intentan dar mis vueltas, y los luceros precisamente fue un año en el que quizá pecamos de eso, que de hecho yo es una de las comparsas que más me gustan nuestra, porque tiene un trasfondo, el tipo me encantaba y tiene un trasfondo muy profundo. Los luceros es para estudiarla, para escucharla muy tranquilo, porque encierra muchísimo mensaje. Pero es cierto que aquel año veníamos de dos agrupaciones muy potentes, de los equilibristas y de los prisioneros. Imagínate, por ejemplo, el hecho de intentar hacer un estribillo. Después de haber hecho el estribillo de los equilibristas, mira que me tiro, haber hecho el de los prisioneros. ¿Qué estribillo llevas tú ya? Que son dos estribillos que han pegado. Pues en ese sentido era el resto del repertorio. No sabíamos qué hacer, por dónde tirar, y todos los dedos apuntaban hacia nosotros, porque con los equilibristas, por decirlo de alguna manera, nos dejaron a beber, y con los prisioneros también. Aquel año era el año de recoger. Y fíjate, recogimos un cuarto premio, no pasa nada. El primero llegará, Rafa, ya verás, el primero llegará. Sí, te vamos a dar suerte aquí. Pero cuando menos lo esperes. La verdad que uno ya con la edad lo que quiere es disfrutar, que la gente disfrute de uno también, y recordar las agrupaciones con cariño, sobre todo recordar a las personas con mucho cariño, y echar ratitos como los que estamos echando hoy, que empezáis a repasar las cosas y se da uno cuenta de todo lo que le ha dado tiempo a hacer. Y como que llevamos más de una hora de entrevista saltándonos los protocolos, y fíjate, significa que estamos a gusto, ¿no? Y es que veo que aunque dices que hace por muchas entrevistas que haces, veo que te emocionas con cada recuerdo importante del carnaval. Veo que tu cara es de emoción. ¿Es carnaval o lo estás viviendo de verdad? Ten en cuenta que es que hay muchas veces los aficionados quizás escuchen los equilibristas 3 veces al día, y yo se me pueden pasar los meses y no lo he escuchado. Yo tengo que ceñirme a las actuaciones. Por ejemplo, mañana estamos el sábado pasado estuvimos actuando en el Gran Teatro de Córdoba. ¿Y qué ocurre? Que hay que preparar unas letras. Le hicimos un homenaje a Miguel Amati, había que preparar las letras, entonces tengo que estar escuchando lo que hay que preparar en cada momento. Y uno va un poco obligado a la tarea, y no escucha lo que quiere, o no vive el carnaval como quiere. Y en momentos como estos que ustedes me recuerdan, que me ponen las coplas, que las puedo escuchar, es cuando realmente nosotros nos podemos asomar un poquito al pasado, y por supuesto que me emociono. De hecho, hay anécdotas que os las voy contando y vivencias, y las recuerdo a la vez que las cuento, y me sirve también de repasarlo un poquito, y por supuesto que me emociono, claro que sí. Bueno, y al hilo de lo que estás comentando, que tienes que trabajar en lo próximo que vas a estar, como aficionado, ¿qué escuchas tú de carnaval? A mí me gusta mucho el carnaval antiguo. Yo soy bastante añejo, También es verdad que ya me estoy haciendo mayor, y es verdad que el carnaval que yo viví de niño a mí me marcó muchísimo. Y me gusta mucho asomarme al pasado para escuchar agrupaciones un poquito más antiguas. Me gusta disfrutar de lo que hay hoy en día, pero es cierto que hay agrupaciones que a lo mejor se me pasan por alto. Hay compañeros que me dicen, ¿qué te pareció lo nuestro? Y a lo mejor no lo he escuchado. No pasa porque nada. A mí me gusta escuchar. También es verdad que yo llevo, es como le digo yo a la gente de Cádiz, digo, yo es que llevo 2 o 3 carnavales para adelante. Digo, ustedes estáis aquí con Cádiz, digo, pero a mí me gusta escuchar a mis compañeros, ver qué pasa en el Teatro de Córdoba, ver si ha ganado Pablo, ver si ha ganado los nenes, ver qué ha pasado con la chirigota de Cañete, lo otro. Me gusta seguirlo todo
escucharlo, y hay veces que acuerda y dice, me tengo que poner a escuchar a fulano que mañana lo voy a ver y no voy a saber qué decirle. Es complicado. Y tiene 2 hijas también, ¿no? Que eso también te quita tiempo. Tengo dos niñas. Además, ni a mi mujer ni a mi niña les gustaba mucho el carnaval, y yo eso es algo que lo agradezco, no ¿Sí? podía hacer ustedes la idea. Bueno, fíjate que hablando así de que no gusta, bueno, a mí no es que no me guste el carnaval, no, pero no soy quizá tan aficionada como ellos. Yo he escuchado así cosas sueltas y cuando lo veo pues siempre me surgen muchas dudas. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me gustaría saber es con cuánta antelación preparáis el carnaval de un año al otro. ¿Con cuánto tiempo de antelación hay que empezar a preparar? Eso depende mucho del autor, de la agrupación, de la manera de trabajar, incluso del escalofrío, de cuando te haya venido la idea, de cuando surja. Pero hay veces que estás cantando en el falla con una agrupación y ya sabes cómo va a ser la siguiente. Joder. Y hay veces que va a llegar la época del ensayo y no hay una idea definida. Hay veces que hay veces que en octubre, noviembre la idea da un vuelco, hay un cambio de tipo, hay un cambio de boceto, eso hay veces que ocurre. Eso es algo que es muy indefinido en realidad. Bueno, la inspiración, las musas de la que Sí, dice el artista, ¿no? el artista no elige cuando llega De hecho, la idea. Hay autores que se caracterizan por tardar mucho en llevar material a la agrupación, hay autores que se caracterizan por agobiar a la agrupación porque la cargan de repertorio, porque la cambian, o sea que aquí cada familia es un mundo, como en todo lo demás. Bueno, y a mí me gustaría, ya casi así para terminar, para una persona que no sea aficionada al carnaval, ¿qué le recomendarías que escuchase para entrar en este mundo? Yo les recomiendo que huya. Sí. Que huya porque... Es una droga, ¿no? Porque como lo escuche y le guste, o sea, como te dé ese pellizquito que te da en el estómago, que es muy parecido al de cuando te enamoras, ahí ya no tienes nada que hacer. Del carnaval no he conocido a nadie que haya escapado del carnaval. Bueno, así que si están dispuestos a vivir una aventura que sea para toda su vida, que se queden, que lo escuchen, y si les gusta, que la vivan. Pero si no están dispuestos, que huyan, porque les puede ocurrir. El carnaval tiene algo que no, para mí no tiene ningún otro folclore. Sí, el veneno, yo creo que se le llama así, es muy acertado, porque en realidad lo es. Entre ella no sale. Como decía Antonio Martínez Ares, ¿no? Carnaval bendito, carnaval maldito, carnaval te odio y te necesito. Yo creo que ahí está todo dicho. Ahí está dicho todo. Pero si lo ha dicho don Antonio, eso va a misa, por supuesto. Bueno, Manolo, ¿qué tenemos para despedirnos con Rafa? Bueno, nada más. Como bien decía Rafa, de hecho teníamos esa copla para terminar la entrevista, que es el final del popurrí de Los Luceros, que sí que tiene un trasfondo. Yo creo que hoy en día, con lo que estamos viviendo y demás, creo que, fíjate, es una letra adelantada a su tiempo, por desgracia, por lo que tenemos, pero que fija mucho un poco las personas esas que siempre son luceros, que siempre están, y que ahora es cuando más se ven. Así que vamos a dejar a los oyentes con el final de ese popurrí, que lo teníamos preparado para que lo disfruten. Y nada, Rafa, agradecerte tu tiempo, y esperamos que hayas echado un buen rato como nosotros lo hemos echado contigo. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Claro que sí, a mí me gustaría no dejar pasar la ocasión, agradeceros, porque son muchas entrevistas las que le hacen a uno por suerte, y cuando uno se encuentra con gente como vosotros, que se lo ocurran, que están informados, que hacen las cosas en condiciones, pues no tiene nada más que agradecerlo. Así que muchísimas gracias. Aprovecho para mandarle un saludo a toda la afición de mi tierra y la gente que os siga, que aquí hay gente que trata con mucho cariño al carnaval, y seguro que vais a hacer cosas muy bonitas. Muchísimas gracias a vosotros. Rafa, un placer, y esperemos que llegue algún día ese primer premio, y si no llega, porque siga disfrutando del carnaval. Un abrazo. Abre los ojos, mira la multitud, mira la gente buena y corriente que nos regala luz, que nunca nos falte la luz para que veamos a quien de mañana nos da buenos días, a quien no se da por vencido a tu lado, y a quienes comparten tu llanto y tu risa. Que brillan los faros, la risa encendida de quienes nos aman, tu madre diciendo aquí están mis manos, tu padre diciendo aquí está tu casa. Cuánto lucero, cuánto farero hay a tu alrededor. Mira de nuevo, mira
yo te ayudo, tu hermano que dice tú cuentas conmigo. Si dice que brillas por las escaleras, porque ella será por lo que diario. Es que el lucerito que tiembla en el cielo y que el recuerdo te quiere marchar. El Vagón de los Locos, con Rocío Martín y José Antonio Cervera. Bueno, pues ahora sí volvemos al directo, volvemos a la realidad en este programa 61 del Vagón de los Locos. Y bueno, y ahora es el momento de que durante la entrevista he visto que estabais muy atentos y ahora es el momento de que nos contéis en los comentarios pues qué os ha parecido, porque yo estoy leyendo por aquí algunas cositas, estoy viendo que os encanta cómo habla y cómo vive, cómo siente esa pasión por el carnaval. Y había un detalle que nos hemos centrado mucho en su trayectoria con el carnaval, con su comparsa, pero hace unos años... hace unos años, no, el año pasado. 2018. Ah, bueno, vale, perdón. Gracias. Es que como que no quería hablar y estaba hablando mucho, digo, me estoy sorprendido, voy a cortarle ya. No soporta que yo hable. Mira que hoy me cuesta, pero no lo soporta. Bueno, es que está anestesia todavía. Venga, sí, tírale, a ver si se quita la anestesia ya. Ya no tengo anestesia. En 2018... pues a Rafa Aranda, junto con su hermano José Manuel Aranda y Manolo Ruiz, pues como que crearon un espectáculo dedicado también al papel que tiene la mujer en el carnaval, porque siempre nos centramos mucho en el carnaval en los hombres, pero también tiene su concurso las mujeres, ¿verdad? Mm-hmm. Ya incluso hemos visto algunas agrupaciones que empiezan a ser mixtas. Yo sé que hay comparsas en el Carnaval de Cádiz, han salido comparsas de mujeres y alguna mixta como la del Bizcocho de Sevilla, en la que toca el bombo una chica, que le hicieron un paso doble sorpresa. ¿Te acuerdas que lo pusimos el otro día en el directo en Twitch? Si os lo perdiste, lo vamos a poner ahora dentro de un rato para que lo veáis. Bueno, sigo con lo que tenía. Este espectáculo lo llamó Mujer tiene que ser y contaba con la participación de una mujer bastante importante, bueno, que fuese referente en el mundo del carnaval, cada una en su provincia y que estuviesen vinculadas. Pues eligió a una mujer de cada provincia de Andalucía. Y entre las que se encuentra, pues de Córdoba, nuestra querida Raquel González, que se me olvidó el apellido, de Córdoba. Iba a decir Raquel Rocapó, ¿a que sí? No, iba a decir el segundo apellido en vez del primero, pero digo que me lío. Bueno, pues de Córdoba estaba Raquel González, luego teníamos a Fina Pérez Segura de Almería, Milián Oneto de Cádiz, María Rosillo de Granada, Rosa Molina Márquez de Huelva, Ana Cruz Moreno de Jaén, Ángela González de Málaga y Alba González Campos de Sevilla. ¿Cuántas González he visto por aquí, no? Es un apellido muy socorrido. Si no sabes qué apellido ponerle a tu hijo, pues le pones González, por ejemplo. Bueno, la idea era, pues, contar con ella y que interpretaran cada una, pues, una copla del carnaval. Vemos la de Raquel, que es la que nos toca de cerca. Claro, nos vamos a quedar con nuestra tierra, con Córdoba.
Bueno, como podéis ver, puso al público en pie. Aunque no esperábamos menos de ella, que no. Hombre, de Raquel, por supuesto. Sabe hacerlo, sabe hacerlo. Bueno, espectacular sin duda, ¿verdad? ¿Cómo canta Raquel González, Mis 10, amiga. Bueno, aquí leyendo un poco la noticia que salió respecto a este espectáculo, dice por aquí Taleguilla asegura que el espectáculo sería muy entretenido porque a la hora de escoger a estas artistas se tuvo en cuenta que fueran perfiles muy diversos para que, además de carnaval, en este concierto se escuche también pop o rock. Y ahí lo hemos podido ver. El ejemplo perfecto, ¿verdad? Sí. Increíble todo lo que hace este hombre, ¿eh? Yo no había escuchado esta copla de Raquel, por así decirlo, y pensaba que iba a interpretar algún paso doble o algún cuplé. No te lo esperaba esa fuerza, ¿no? Pop rock en toda regla y con toda la fuerza de Raquel, que está deseando volver a los escenarios seguramente como tú, ¿a que sí? Sí, la verdad es que lo he hecho un poquito de menos y mira que tengo mucho miedo escénico. El Vagón de los Locos, con Rocío Martín y José Antonio Cervera.